Ok, en este pequeño paréntesis les comentaba entonces, les voy a mostrar de manera rápida cómo expandir un operador matemático de sumatoria. El operador matemático sumatoria, que se representa sigma, lo voy a escribir así, representa una expansión, una sumatoria de términos. Por ejemplo, bueno, nosotros en termodinámica estamos utilizando esta ecuación para expandir presión, por ejemplo. Digamos, si yo quiero expandir presión, ¿y qué es la sumatoria de composiciones? Tenemos composiciones en la fase líquida multiplicado por el coeficiente de actividad gamma por la presión de saturación por gamma. Quiero escribir gamma. Por la presión de saturación del componente I. Y esto es entre phi. Aquí como pequeño paréntesis, si están utilizando editor de ecuaciones en Office, si utilizan la barra invertida y el nombre de la letra griega, pueden llamar rápidamente ese símbolo presionando espacio. Ahí llame phi. Con control Z regresan a la notación anterior. Y guión bajo I, por ejemplo, que es subíndice, y circunflejo, ese circunflejo es superíndice. Entonces, bueno, si quieren expandir esto, el operador sumatoria generalmente es la repetición de ese operador con el número de términos igual a la cantidad que vamos a expandir. Por ejemplo, es la sumatoria sobre I de estos dos términos. Si yo tengo dos componentes, por ejemplo, bueno, aquí me faltó desde I igual a 1 hasta N igual con 2. Significa que hay I componentes, que puede ser el componente 1 o el componente 2 en una mezcla binaria, y N es el número total de componentes. Total de componentes. Que si es una mezcla binaria es 2. Entonces, para esta parte, bueno, yo lo expando primero con el primer componente. Aquí voy a sustituir toda la I con 1. Con 1. Y abajo igual. Esto sería el primer término sustituyendo el primer componente. Y ahora lo sumo con lo mismo, pero sustituyendo 2 como un componente. Esa es una expansión. 2. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esta ecuación está representando estos dos términos. Fracción del componente 1, coeficiente de actividad 1, presión de saturación 1, coeficiente de fugacidad del componente 1. Todos estos que están en el primer término son del primer componente. Los del componente 2 tienen subíndice 2, entonces son del segundo componente. Entonces, de esta manera puedo expandir. Existen otras reglas en general. El operador sumatoria es una representación matemática más compacta de una ecuación más grande. Si yo tuviera, por ejemplo, 10 componentes, si tuviera I desde 1 hasta N igual a 10, bueno, tendría que empezar el término con el subíndice 1, el segundo con el subíndice 2, y aquí tendría otra vez, pero con el subíndice 3, y así sucesivamente. Por eso, por convención, se prefiere compactarlo. Y bueno, casi siempre se representa de manera más sencilla, digamos, por ejemplo, solamente la sumatoria, desde igual a 1 hasta 10, por ejemplo, de xy. Esto sería x1 más x2 más x3, etcétera, hasta llegar a x10. Esa es la forma en la que pueden expandir una sumatoria.
Entonces, en los algoritmos que estábamos viendo, hay varias sumatorias que se pueden expandir. Esta de presión de acá arriba es para cada componente. Tenemos otras, por ejemplo, con la ley de Raoult modificada, que tenemos, por ejemplo, esta. Esa de ahí, que se expande de manera muy similar. Digamos, ahora yo tengo esa expansión de ahí. Entonces, bueno, se expande exactamente igual dependiendo del número de componentes. Si yo tomo con 2 componentes, y por componente me refiero a, en este caso, que son sistemas en equilibrio líquido-vapor, especies químicas. Entonces sería 1 entre, voy a tener un término, vamos a escribirlo mejor así, un término para cada componente. Pues se lo quiero aquí expandir. Sería 1 entre la sumatoria, ahora sí, de todo eso. Y aquí también tiene otro cociente, que sería Y1 entre gamma 1 guión bajo 1 y doy espacio y se coloca como subíndice. Y esto por presión de saturación 1 del componente I. Es presión de I. Si le pongo circunflejo de saturación y luego espacio, bueno, ahí ya lo coloca como la ecuación. Entonces, esto es lo que estoy expandiendo. Y más el mismo término, pero sustituyendo el componente 2. 2. Y aquí debe ser 1. Entonces, esa es la otra expansión. Directamente hay un término para cada componente. Esto es para el componente 1, esto es para el componente 2. Entonces, todo se reduce si yo ya cuento con composiciones en la fase vapor, coeficientes de actividad y presiones de saturación. Puedo calcular directamente la presión. La notación matemática puede parecer un poco más compleja, pero realmente es solo sustitución. Y yo la puedo expandir para el número de datos o el número de componentes del cual trata el problema.